Buenas tardes a todos, mi nombre es Germán Reula y yo voy a ser a veces de presentador en el próximo seminario que va a estar a cargo del ingeniero Sergio Caprile. Sergio, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Germán? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, no los puedo ver, ustedes tal vez me vean a mí, veremos si la cámara funciona, así que hola por la mitad. Participantes conectados de distintos lugares del mundo, tenemos participantes de Bolivia, de Chile, de Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y por supuesto de Argentina. Y sabemos que en algunas universidades y colegios están pasando esto en el aula para que lo puedan ver todos los alumnos, así que les damos un saludo y vas a tener una audiencia más que amplia. Te dejo entonces con ellos para que puedas hacerles llegar el seminario. Todo tuyo. Muy bien, gracias, Germán. Esperemos no tener problemas con el idioma, ¿no? No, no, creo que no va a haber problemas. Me van a disculpar, pero yo además de ser porteño soy de Avellaneda, así que espero que en el resto de Latinoamérica me entiendan, voy a esforzarme por hablar correcto castellano. Perdón, castellano debería decir, no puedo, es más fuerte que yo. Bueno, yo no soy muy fanático de hacer historia en las presentaciones, pero me parece que es medianamente simpático el origen de ARM, así que voy a gastar unos minutitos en esto. Había una empresa llamada Acorn que hicieron una maquinita que tuvo bastante suceso por allá por la Bretaña. No llegaron muchas unidades por acá, que era la BBC Micro, y un grupo de ingenieros que trabajaba con esa máquina estaban dedicados a la tarea de hacer algo en 32 bits. No les convencía ninguno de los micros de la época, entre ellos el 68000 del por entonces Motorola, hoy Freescale, y entonces no tuvieron mejor idea que desarrollar ellos mismos el micro. El grupo principal estaba compuesto por dos ingenieros, un señor, estoy leyendo, Roger Wilson, y un tal Steve Ferber, liderados por el señor Hermann Hauser, famoso por su frase: no teníamos recursos, así que lo único que les pude dar fue a ellos dos mismos, lo único que podían hacer con cero recursos era un micro simple. Bueno, tal es así que la historia de ARM tiene sus idas y vueltas. Roger Wilson pasó a llamarse Sophie Wilson, son cosas que pasan en el ámbito de la informática y los microcontroladores, pero bueno, el primer micro que salió de esa cocina fue una curiosidad de laboratorio y bueno, esta curiosidad fue creciendo hasta llegar a la bola de nieve que soy, que es muy difícil de entender si no se le hace una pequeña disección. El primer micro realmente comercial fue el ARM6, que por ahí se puede encontrar en alguna Newton, si alguien tiene ganas de hacer una disección. La Newton es algo así como el antecesor de la Palm. Así que bueno, lo máximo que podemos llegar a ver hoy día probablemente sea un ARM7. Pero bueno, dejemos ya de historia y vamos a pasar las diapositivas y a ir entrando en este pequeño mundo. Bien. Tenemos como primer axioma de la tarde: ARM no fabrica procesadores. ARM se dedica a vender propiedad intelectual. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes no van a comprar un micro marca ARM, si lo que van a comprar es un NXP, un Texas, un Freescale, un lo que sea. Lo que hace ARM es vender, digamos algo así como, hablando no correctamente, el esquemático del micro. ARM lo que diseña es el core, el núcleo del micro, y licencia esta propiedad intelectual a otros fabricantes que le agregan sus periféricos y terminan vendiendo el micro que nosotros compramos como dispositivo. Entonces, para poder comprender toda esta historia, tenemos que separarnos en tres elementos fundamentales: lo que es la arquitectura, que está conformada por el set de instrucciones y determinado soporte de memoria. Los sistemas de alto nivel van a requerir para algunas aplicaciones el concepto de memoria virtual y tal vez para otras alcance con el concepto de memoria protegida. Estos dos sistemas
están implementados en algunos núcleos de ARM y en algunos otros no. Después tenemos como un escalón siguiente el procesador. El procesador es una implementación de esta arquitectura que vamos a estudiar y también arquitectónicamente tiene algunas diferencias, como por ejemplo el bus que utiliza internamente para conectarse con la memoria de datos y la memoria de programas, ¿sí? Si es un Harvard, si es un von Neumann. Bien, y además tenemos detalles como si implementa pipelining internamente o no. Por último, lo que tenemos es el dispositivo en sí, ¿sí? El chip que vamos a comprar en nuestro comercio de electrónica favorito, que va a ser el procesador en sí mismo, el numerito que tiene de procesador, más los caches, si es que tiene, y los periféricos que le agregue nuestro fabricante preferido. La arquitectura, a la fecha, puede ser de ARM V4 a ARM V7. ARM V4 es lo que se conoce comúnmente como los primeros ARM que salieron al mercado. ARM V7 es lo último que hay. Y a partir de ARM V7 cambian un poquito los nombres. Al principio teníamos ARM 7, ARM 9, ARM 10, ARM 11. A partir de ARM V7 se decide, por una cuestión de nombre y marketing, en vez de ponerle números a los dispositivos, a los procesadores, se los refiere mediante perfiles. Entonces, por ejemplo, vamos a tener tres perfiles, el perfil A, el perfil R y el perfil M, conformando el nombre ARM entre los tres. El perfil A de aplicación se orienta a procesadores de alta performance, o sea, los procesadores que esperamos encontrar en una Palm, un celular, donde la vedette es la aplicación. No estamos intentando hacer un microcontrolador chiquitito para mover patitas, sino que necesitamos una bestia bien grandota que pueda mover un elefante llamado sistema operativo. La arquitectura que vamos a tener en cuanto a manejo de memoria va a ser VMSA, que es Virtual Memory Systems Architecture, una arquitectura de memoria virtual. Después el perfil R de Real Time está orientado a procesadores en los cuales se necesita un timing altamente determinístico. Por ejemplo, un avión, alguna implementación de tiempo real donde se requiera que el timing sea realmente determinístico y no nos interesa tanto memoria virtual, sino que es más interesante tener un esquema de memoria protegida, que es PMSA, Protected Memory Systems Architecture. Es la posibilidad de evitar que determinados procesos accedan a determinadas áreas de memoria. Entonces evitamos que una tarea que enloquece nos destruya a las otras que están en perfecto estado de salud. Y el último perfil, M de microcontroller, es para combatir, digamos, desde los 32 bits a los micros de 8 y 16 que estamos usando hoy. ¿Sí? Es esta estrategia de marketing para acceder al mercado de procesadores de 8 y 16 bits. Bien, vamos a tener distintos sets de instrucciones. Un set de instrucciones va a estar asociado a determinada arquitectura. Y dentro de estos sets de instrucciones vamos a tener elementos como estados de operación y extensiones. Por ejemplo, en determinado estado de operación, el micro va a interpretar los opcodes de una forma determinada. Por ejemplo, en el estado de operación ARM, que es el estado original de 32 bits, vamos a interpretar de a 32 bits por instrucción. Después tenemos otros estados de operación como TAM, TAM2, bueno, los vamos a ir viendo de a poquito. Según el estado en el que está el micro, interpreta estos opcodes. ¿Qué significa? Que es como si tuviera varios sets de instrucciones. Cada uno está pensado para una aplicación en particular. Entonces, determinado procesador, teniendo determinada arquitectura, puede o no tener posibilidad de operar en estos estados de operación, con lo cual va a tener más o menos instrucciones disponibles. Se puede cambiar de uno a otro estado para utilizar determinadas instrucciones. Por ejemplo, los micros ARM 9
y los bueno, ARM11, todos los más grandes, incluso los Cortex-A, tienen un estado de operación conocido como Yacel DBX, que está justito arriba de mi foto. Este Yacel DBX permite que el micro pueda ejecutar código Java precompilado directamente. Entonces nos interesa saltar a este estado de operación para ejecutar Java, pero nos interesa volver al estado ARM o al estado TAMB, al que sea, para poder seguir ejecutando código assembler, ¿no? Que es lo que, por más que nosotros programemos en C, es lo que va a terminar generando el compilador y es lo que va a entender el procesador. Después, cada uno de estos set de instrucciones, a su vez, tiene determinadas extensiones. Esas extensiones pueden o no estar presentes en tales o cuales implementaciones de una arquitectura en particular. Entonces, los estados de operación son el estado ARM, el estado TAMB, que aparece en B4T. B4T es una pequeña extensión a la arquitectura ARM V4. Un ejemplo de ARM V4 es el ARM7. Y un ejemplo de ARM V4T es el famoso ARM7 TDMI, que vamos a encontrar prácticamente en casi todos los fabricantes que tienen cores ARM, o por lo menos en los que empezaron hace ya unos cuantos años. Después tenemos TAMB2, que es una revisión o mejora de TAMB, permitiendo una coexistencia de instrucciones de 16 y 32 bits para evitar necesitar un pasaje a 32 bits en, por ejemplo, interrupciones, en lo que es manejo de excepciones. Después tenemos el estado TAMB EE, que esa EE es Execution Environment, es un esquema para soportar compiladores just-in-time, muy útil en Java, por ejemplo, C# y bueno, todos esos lenguajes de muy alto nivel. Y las extensiones que vamos a encontrar generalmente están en arquitecturas de alto nivel como Cortex-A. Van a ser la Neon, que es una extensión de SIMD, Single Instruction Multiple Data. Permite que una instrucción pueda operar sobre varios datos a la vez. Después tenemos BFP, que es Vector Floating Point, es para trabajar con coma flotante, es una especie de coprocesador metido adentro del micro. Y después tenemos Trust Zone, que es una especie de partición virtual del micro en zonas con diferente seguridad. Y una zona no puede hablar con la otra. Entonces, procesos que están en una zona del micro no pueden ser molestados por procesos que están en otra zona del micro. Suena medio raro, pero bueno, tratemos de entenderlo así. La idea es, por ejemplo, tener mayor protección contra virus, poder manejar encripción sin riesgo de que un proceso nocivo pueda haber claves, cosas así. Bueno, los muchachos, los hackers son muy astutos y hay que hacer lo que se puede, ¿no? Bien, a ver qué hacemos con la fotito para que no moleste, la ponemos por acá. Estamos viendo acá el set de registros de ARM. Podemos decir que es un RISC de 32 bits de nacimiento. No es una extensión de la extensión, como ocurre, por ejemplo, en micros que vienen de lo que era IAPX86, como por ejemplo el 8386 y hoy día el Pentium, que vienen prácticamente como multiplicaciones de una 8080, entonces traen los registros originales con extensiones y extensiones de las extensiones para llegar a 32 bits. ARM se concibe directamente en 32 bits. ARM originalmente significó Acorn RISC Machine, luego pasó a llamarse Advanced RISC Machines. Hoy directamente ya es ARM no tiene nada que ver con Acorn, estuvo Apple en el medio, pero nada más lo que hicieron fue cambiar el nombre, la A tampoco es de Apple. Y ya desde su origen, como les comentaba, con esta gente que se dedicó tanto que tuvo que cambiar de sexo, se diseñó el micro partiendo de registros de 32 bits. El set de registros contiene 15 registros, de los cuales, como podrán ver, el registro número 15, que está ahí abajo en el piso de la lista de registros, coincide también con el program counter, o sea que podemos
realizar operaciones aritméticas y poner el destino en el program counter. O sea que podemos computar la dirección a la que vamos a saltar. Después, no se ve por acá, pero lo vamos a ver en Thumb, el stack pointer en realidad no existe. Lo que tenemos como stack pointer es el registro R13, como pueden ver en la tercera línea de texto. Entonces el program counter es el registro 15, el stack pointer es el registro 13 y el registro 14 tiene un nombre que es link. Hay unas instrucciones que son branch with link. Lo que hace esta instrucción es colocar en el registro 14 la dirección de retorno. Entonces se llama una subrutina y para volver lo que uno debe hacer es mover el contenido del registro 14 al program counter, ¿sí? Es una forma de hacer un call sin pasar la dirección de retorno al stack. No requiere tener un stack por hardware y no requiere andar utilizando el stack, que evidentemente es más lento que directamente estar usando un registro, ¿no? Este esquema de registro se va a mantener en todas las encarnaciones de la arquitectura, por lo menos a la fecha, si bien va a variar un poco la utilización en los procesadores que utilizan el modo ARM y los que utilizan solamente el modo Thumb. Ustedes habrán visto que hay unas 6 columnas en las cuales se repiten todos los registros. Permiso. Pero hay algunos que tienen un triangulito gris ahí a manera de hojita doblada, como cuando uno dobla una hoja. Bueno, lo que esto nos está queriendo decir es que en estas columnas diferentes aparecen registros duplicados. Cada una de estas columnas es un modo de trabajo que tiene el micro, el cual responde, por ejemplo, IRQ es cuando el micro atiende una interrupción, ¿sí? IRQ es Interrupt Request, entra en este modo de trabajo. Cuando recibe una Fast Interrupt Request, FIQ, entra en el modo de trabajo FIQ. Bueno, en cada uno de estos modos tenemos duplicados siempre R13 y R14, perdón. Como ven, es el stack pointer y el registro link. Los duplicamos de modo que no se pierda el estado, el contexto en el cual estábamos operando, y tenemos la opción de tener registros nuevos para poder trabajar dentro de la excepción que estamos manteniendo. Y además esta Fast Interrupt Request es justamente fast porque duplica toda la parte alta del set de registros, permite instantáneamente disponer de un set fresco de registros sin tener que tirar nada al stack, con lo cual se obtiene una latencia para atender la interrupción muchísimo más baja. Además tenemos un modo de trabajo usuario y un modo supervisor que nos van a servir para que los sistemas operativos fascistas no nos dejen a nosotros los usuarios riesgosos cometer errores graves y hacer que el sistema, como decimos nosotros, se cuelgue. Directamente el modo supervisor va a ser el único que va a poder acceder a instrucciones o a zonas de memoria riesgosas, y el modo usuario no va a poder causar mayores daños. Además tenemos un Program Status Register, que es el set de registros que está suelto ahí abajo, en el cual hay una serie de bits que nos van a indicar en qué modo de trabajo está el procesador, si está utilizando el set ARM o el set TAM. Seteando en uno de esos bits se puede cambiar. Bien, si bien cambia con las arquitecturas, la idea es que nos vamos a mover dentro de este entorno más o menos con casi todos los micros. Lo que tenemos ahora en la página que está viéndose es un poquito del set de instrucciones, en el cual podemos ver, más o menos así a simple vista, sin demasiados detalles, una idea de cómo opera. Podemos ver que el set es de 32 bits, ¿sí? Verán que todas las instrucciones ocupan los 32 bits. Esto no es, no hay instrucciones de 8, de 16, de 32, 64. O sea, no hay varios opcodes como costumbre en muchos CISC, sino que todas las instrucciones tienen el mismo largo. Esto se hace para simplificar la arquitectura interna del micro y hacer que el mismo pueda acceder siempre a 32 bits, con lo cual el hardware del micro es más relajado, con lo cual es más chico, con lo cual puede operar a velocidades más altas con menor consumo. El set de instrucciones, bueno, podemos decir que es rico.
Tiene gran cantidad de modos de direccionamiento. Bueno, en realidad no tiene una cantidad de modos de direccionamiento como podemos encontrar en algún micro CISC bastante sofisticado, pero sí tenemos un pre y post incrementado, pre y post decrementado, podemos utilizar direccionamiento indexado. El tema es que es un RISC y la definición de RISC, de acuerdo a como lo hacen los muchachos de Berkeley, es un esquema load store. Esto significa que las operaciones en sí mismas se realizan dentro de registros. Yo no opero sobre la memoria, sino que opero sobre los registros. Entonces los modos de direccionamiento los vamos a tener para traer desde la memoria a los registros la información que queremos procesar. Esto es muy eficiente cuando se procesa gran cantidad de datos de memoria, pero no lo es tanto si lo vamos a comparar con un micro de 8 bits y nada más queremos subir y bajar patitas. En este caso no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque un micro de 8 bits fue diseñado para subir y bajar patitas, mientras que un micro de 32 bits fue diseñado para procesar grandes cantidades de información, preferentemente en 32 bits. Bien, el concepto de memoria alineada que dice por ahí se refiere a que siempre vamos a leer 32 bits. Esto significa que no podemos leer un byte 8 y después pretender leer 32 bits. La memoria tiene que estar alineada en pedacitos de 32 bits. Después hay nuevas arquitecturas más recientes que ARMv4 que van a permitir leer words, leer de 16 bits. También esto se hizo para facilitar el pipelining. El pipelining es un artilugio que se utiliza para mejorar la velocidad de ejecución de un procesador. Lo que hacemos es, nuestro procesador va a tener una serie de operaciones elementales, generalmente son 3, aunque a veces se solapan algunas. Las 3 operaciones elementales más comunes son fetch, que es la búsqueda del opcode en memoria, decode, que es la decodificación de este opcode para ver qué es lo que tenemos que hacer con él, y execute, que es para ejecutar este opcode y hacer lo que este opcode tiene que hacer. Si nosotros construimos al hacer el micro cada una de estas etapas por separado, de modo que puedan funcionar independientemente y las unimos por un tubo, pipe en inglés, una a continuación de la otra, si bien cada instrucción va a tener 3 operaciones y cada operación se va a hacer, supongamos, en un ciclo, cada instrucción va a demorar 3 ciclos, pero como tenemos la ejecución en paralelo de ellas, o sea que cuando se hace la decodificación de la primera instrucción estamos haciendo fetch de la segunda, y cuando estamos haciendo la ejecución de la primera estamos haciendo fetch de la tercera, vamos a tener, luego de un delay de 2 ciclos en el cual se procesó las 2 etapas de la primera, vamos a empezar a tener una salida de instrucción cada ciclo. Entonces se trata de hacer que este pipelining sea más simple para que el micro consuma menos y pueda llegar a velocidades más altas. Van a ver que hay algunas comparaciones por ahí dando vueltas entre Cortex A8 y Atom de Intel, y bueno, a veces se los compara con Pentium y demás. Como dicen los sajones y sus derivados, son peras y manzanas. Los micros que están diseñados para máxima performance van a dar máxima performance. Los que están diseñados para máxima velocidad van a dar máxima velocidad. Y los que están diseñados para menor consumo van a dar menor consumo. La idea de ARM es que es un diseño orientado a obtener la mejor performance posible dentro del menor consumo posible. Entonces lo que se busca es la mejor eficiencia en MIPS por megahertz. Por ejemplo, poder realizar la mayor cantidad de instrucciones por segundo tomando como base una frecuencia de 1 MHz, que es un poquito complicado, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, hay una flechita azul grisácea ahí, indicando un campo de 4 bits que dice cond. Este cond es algo innovador, muy interesante que tiene el set de instrucciones de ARM, que es, utiliza 4 bits para identificar una condición, que es una combinación posible de los bits de estado del procesador. Ustedes sabrán que todos los procesadores tienen un registro de estado, algunos lo llaman Program Status Word, como el 8051, otros le llaman Condition Code Register, como Motorola Freescale, otros lo llaman Status, como creo que Microchip, si no me equivoco, y Holtec, otros lo llaman F, como el Z80 y sus derivados. Bien,
Dentro de este registro están los bits de estado del procesador y los bits de la ALU, por ejemplo los famosos N, Z, B corta, C, ¿sí? El de negativo, el de cero, el de overflow, el carry. Con combinaciones de estos bits podemos saber si un número es mayor que el otro, cuando se hace una resta, bueno, ¿sí? Si es con signo, sin signo, muy bien. Estos 4 bits que están acá indican una condición que se va a testear contra el estado de los bits de la ALU. Entonces, por ejemplo, no es necesario, como uno hace normalmente en cualquier micro, hacer un branch con determinada condición o un salto relativo, ¿sí? Saltar sí tal cosa, saltar sí tal otra, o en el caso de microchip hacer un skip, si tal bit no está seteado, sino que lo que podemos hacer es que una serie de instrucciones responda a una condición previa, e incluso podemos realizar una operación aritmética y elegir si queremos o no setear estos códigos de condición. Esto va a hacer, vamos a ver un ejemplo dentro de poquito, que sea muchísimo más simple realizar algunos tipos de operaciones en particular. Bien, acá tenemos los ejemplos. Lo que tenemos arriba de todo es código en C para resolver un algoritmo que el señor Euclides se tomó el trabajo de hacer para, creo que nosotros lo llamamos divisor común máximo. No sé si en una época fue máximo común divisor. La verdad que me cambiaron el nombre desde que hice la primaria, lo cual ocurrió hace varias décadas. Así que ya no recuerdo. Pero bien. Observamos acá que es una función que devuelve un entero y tiene como parámetros 2 enteros. Mientras i sea distinto de j, se va a realizar un loop. ¿Qué es lo que hace el loop? Bueno, si i es mayor que j, a i le resta el valor de j. Caso contrario, a j le resta el valor de i. Esto se va a repetir mientras i sea distinto de j. Cuando los dos sean iguales, va a salir de este lazo y va a volver con el valor de i. Esto, ustedes lo pueden contar, son 9 líneas de código y hay 6 sentencias C en este código. A continuación lo que tenemos es el mismo código, o sea, el mismo ejemplo de algoritmo implementado en código assembler de ARM en 32 bits. Comparamos el registro I con el registro J, estamos asumiendo que los parámetros ya están viniendo dentro de los registros, lo cual no es muy diferente de lo que hicimos al ver el código C. Esta comparación lo que va a hacer es setear los flags N, Z, B corta y C. Entonces, tenemos 3 condiciones posibles que nos sirven acá. NE, que es not equal, GT, que es greater than, y LT, que es less than. Al costado tienen las combinaciones de flags. Entonces una me va a decir si i es distinto de j, la otra me va a decir si es mayor que j y la otra me va a decir si es menor que j. Entonces observen que las 3 instrucciones que siguen a continuación hacen uso de esta condición que fue seteada acá. Si yo tuviera que armar esto de otra forma, lo vamos a ver en otro ejemplo más adelante, tendría que poner saltos relativos. A lo mejor con una instrucción de skip podría lograrlo en los micros que la tienen, pero si en lugar de una instrucción yo tuviera que hacer 2 instrucciones en un lazo, ya la instrucción de skip no me resulta óptima. Entonces observen que tenemos subgt, RI, RI, RJ. Esta es otra grandeza del set de instrucciones de ARM. Yo no se los mostré en el slide anterior, pero fíjense que aparece un RN, un RD y después aparece un RM. Lo que tenemos es 2 registros fuente y un registro destino. Nosotros podemos hacer una suma o una resta y el registro que va a guardar el resultado no tiene por qué ser uno de los 2 que están interviniendo en la operación. ¿Sí? Podemos sumar el registro 3 al registro 4 y guardar el resultado en el registro 5. Bien, entonces, si se cumple la condición GT, vamos a hacer que I tenga el valor I menos J. Si se cumple, esto es otra cosa interesante también. Uno a veces quiere hacer la resta en un sentido o en el otro y se le complica porque por lo general los micros restan de una sola forma y según donde ponemos el resultado
¿no? Así que esto nos resuelve también este dilema. Instrucción siguiente, sub LT. Si se cumple la condición LT, vamos a hacer que J tome el valor J menos I. Y por último, branch if not equal a loop. O sea que si se cumple NE, hacemos el branch a loop y se repite el lazo. Fíjense ustedes que son 4 instrucciones. Cada instrucción es en 32 bits, así que va a tener 4 bytes. Con lo cual estos son 16 bytes. Las 3 primeras instrucciones se ejecutan en un ciclo cada una. Y el branch, vamos a decir que son 3 ciclos, con lo cual nos da un total de 6 ciclos. Esto en realidad depende de cada arquitectura. Lo que estamos asumiendo es que cuando hay un branch tenemos que purgar la pipeline porque vamos a otro lado, entonces no se puede hacer un fetch de la instrucción siguiente. En realidad hay arquitecturas más modernas que tienen lo que se llama branch prediction, tienen una unidad para poder predecir si un branch se va a tomar o no y permiten llenar la pipeline con anterioridad, con lo cual esto ya no serían 6 ciclos, sino que sería menos. Pero bueno, tomémoslo como un ejemplo y que a fin de cuentas es válido. Fíjense que tenemos menos instrucciones assembler que líneas de código C, que sentencias de código C. Esto es bastante extraño. Y la cantidad de ciclos, bueno, de ejecución es bastante interesante, 6. Otra cosa muy común y muy interesante, vamos a ver un pedacito de la arquitectura de uno de los micros dentro de poco y van a poder observar que tiene como uno de los operandos de la ALU pasa por un barrel shifter. Un barrel shifter es un desplazador, ¿sí? Un shifter, es un registro que me permite ser desplazado hacia uno u otro lado, hacia la izquierda o hacia la derecha, una determinada cantidad de veces en un ciclo. ¿Sí? Yo puedo correr un registro, por ejemplo, 6 lugares hacia la izquierda en un ciclo. No es necesario poner 6 instrucciones de rotación, sino que con una sola lo hago. Es más, al estar el barrel shifter adentro de la arquitectura, apuntando a uno de los operandos de la ALU, lo que me permite hacer esto es que uno de los operandos de la ALU es modificado antes de realizarse la operación, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice acá en C es que a A le vamos a sumar el valor de J multiplicado por 4, ¿sí? Yo corro J 2 lugares hacia la izquierda y eso que obtuve se lo sumo a A. Esto en assembler sería add RA, RA, RJ, LSL inmediato 2. Este LSL inmediato 2 es logic shift left, que modifica a RJ, o modifica siempre al segundo operando. Entonces, este RA va a resultar con, va a contener el resultado de la suma de RA más RJ corrido hacia la izquierda 2 lugares. Bien, vimos o nos aproximamos por lo menos a lo que es el set de instrucciones de ARM. Ahora vamos a ver lo que tiene thumb. Fíjense que thumb es un set de instrucciones de 16 bits y que tiene 8 registros de 32 bits. ¿Por qué hacemos esto? Bien, sabemos que nada es gratis, ¿no? Todo se paga. Lo que se quiso hacer fue reducir lo que ocupa una instrucción. ¿Sí? Si cada instrucción son 32 bits, estamos, para operaciones elementales, podemos decir, desperdiciando memoria. Entonces, lo que se pensó es hacer un set más reducido que permita resolver las operaciones más simples y más frecuentes con menor cantidad de bytes. Al hacer esto, había que tomar alguna decisión y había que sacar bits de algún lado. Se sacó, por ejemplo, uno de los bits que define la cantidad de registros a los que se puede acceder cada operación. Entonces, en lugar de 16 registros, quedaron 8. Bien, ¿qué permite thumb? Thumb permite que se pueda acceder a la memoria tanto en 32 como en 16 bits. O sea, puedo tener ahora la memoria con un ancho de 16 en vez de 32. Con lo cual, pensémoslo en un sistema discreto con base externo, tenemos menos chips afuera.
Beneficios: una mayor densidad de código, como es el slide, de 35 a 40%, esto es estimado por el fabricante, y obviamente una menor performance, porque en operaciones largas y complicadas vamos a tener que poner más instrucciones para hacer lo mismo. Tal vez convenga pasarse a 32 bits, realizar la operación en 32 bits y volver a modo thumb. ¿Qué es el modo thumb? ¿Un nuevo set de instrucciones? No, no es un nuevo set de instrucciones. Vamos a ver ahora en un ratito que es un artilugio para achicar las instrucciones. Es una especie de, por llamarlo mal, una especie de cipiado de instrucciones. Fíjense que tenemos ahora 8 registros, pero seguimos teniendo obviamente el stack pointer, el link register y el program counter. Si no, sería medio difícil que el procesador funcionara. O sea que en realidad no tenemos 8, sino que tenemos 11 de los 16. Los otros registros siguen estando, no es que desaparecen. Hay algunas instrucciones especiales que me van a permitir acceder a estos registros, pero solamente para hacer una copia con los otros. O sea que vamos a tener realmente menor performance en operaciones en las que necesitemos muchos registros. Lo que tenemos ahora es el set visto desde el modo thumb. Observen ustedes que desaparecieron esos 4 bits del código de condición, ¿sí? Esa manito que está ahí, ustedes verán que tiene 4 deditos simulando los 4 bits de condiciones, y aparece la T, en inglés thumb, pulgar. Hubo alguien de marketing muy pero muy inteligente que dijo, y ahí salió el nombre de modo thumb. Si alguna vez se preguntaron por qué le habían puesto ese modo, bueno, al parecer, porque nadie me lo contó a mí personalmente, la idea es esa: retiraron los 4 bits del código de condiciones, y si fuera una mano, al retirarle 4 de los 5 dedos que son más o menos iguales, queda solamente el pulgar, entonces le pusieron thumb al modo de operación. Bien, verán que los campos de registro son más chiquitos, ¿sí? Sacaron bits los muchachos donde pudieron, y presten también atención por ahí abajo en el número 18 y 19, que dice Unconditional Branch. Bueno, estas instrucciones eran bastante complicadas en el modo thumb y se van a modificar en el modo thumb 2 para lograr mayor performance. Lo que hace thumb 2 no es modificar las instrucciones que ya estaban, sino agregar nuevas instrucciones basándose en este pequeño detalle que tenía el modo thumb. Bien. Continuamos avanzando inexorablemente. Como les comenté hace un ratito, thumb no es un set de instrucciones diferentes, ¿sí? Todo lo que se hace en thumb se hace en ARM. Es lo mismo. Lo que vamos a hacer en thumb es, como puede apreciarse acá en el diagramita, es comprimir los 32 bits de una instrucción en 16, eliminando partes que no nos son útiles. Entonces, lo que hay adentro del procesador, que tiene los dos sets, el set de 32 ARM y el set de 16 thumb, es un pequeño expansor para pasar de estos 16 bits a los 32 que finalmente va a decodificar. Las arquitecturas más nuevas, que solo soportan uno, por ejemplo el Cortex-M, que solo tiene thumb 2, tiene directamente un decodificador thumb 2. Pero las primeras lo que tenían era esto. Hay un bit de estado thumb que está adentro del Program Status Register, que me va a permitir, seteándolo, que el procesador decodifique instrucciones en modo thumb. Acá tenemos un ejemplo de una instrucción, por ejemplo, a ver si puedo ganarle ahora al puntero. Acá tenemos la instrucción en modo thumb, add rd inmediato constante. Esto le va a agregar una constante de 8 bits al registro rd. Y tenemos realmente lo que esto es acá abajo en 32 bits. Esta es la instrucción en ARM, ¿sí? Lo que hace la instrucción en thumb es migrar algunos bits. Observen las flechitas, ¿sí? Como algunos bits pasan de un lado a otro, se sacaron, se achicaron los campos, y algunas cosas que hay que asumir se asumen.
Por ejemplo, fíjense que en thumb es add y en ARM es add s, o sea que en la instrucción thumb, queramos o no, va a set los condition codes, o sea que aunque no queramos modificar los condition codes, lo siento, en modo thumb sí los vamos a modificar. Un ejemplo de la funcionalidad de thumb y las diferencias con ARM. A modo de recordatorio tenemos arriba el algoritmo de Euclides que habíamos resuelto en 32 bits. Bueno, ahora lo vamos a escribir en thumb. Fíjense que ahora no tenemos instrucción, ejecución condicional, entonces tenemos que usar el viejo truco de los branch. Vamos a tener un branch if equal, un branch if less than, y las instrucciones de subtraction son las mismas. Pero bueno, hacemos más engorroso el lazo, como en realidad sería con la mayoría de los micros, con estas instrucciones de subtract. No me puse a pensarlo, a lo mejor con un micro con instrucciones de skip como microchip y ABR se puede mejorar un poco, pero bueno, como les comentara antes, si en lugar de una instrucción dentro del lazo fueran dos, ya el skip no nos sirve. Estamos pasando, fíjense, de 4 instrucciones a 7 instrucciones, pero como cada instrucción es de 16 bits, tiene 2 bytes, entonces son 14 bytes. Entonces, pasamos a más instrucciones, pero estamos ocupando menos bytes. Tenemos una mejora en el código, que es lo que realmente se buscaba, y un pequeño penalty de performance, que fíjense que no es tan grave. Tenemos 7 ciclos en un branch y 9 en el otro, según si ejecutamos por un lado o por el otro. Tomemos un promedio de 8 para realizar las comparaciones. Fíjense como un detalle adicional que en un sistema que tenga 16 bits de memoria, en ARM tendría que hacer 2 fetches por instrucción y en thumb tendría que hacer solo un fetch, con lo cual tendríamos una mejora en realidad de performance en un sistema chiquitito. No se olviden que esto se diseñó justamente para esto. Un ejemplo de sistema con memoria de 16 bits es el Game Boy. No sé si los que tienen padres se habrán visto a su hijo jugando con un Game Boy. Bueno, el Game Boy Advance tiene un Z80 para simular al Game Boy Color, que era la encarnación anterior, y tiene un ARM 7 TDMI para los juegos de Game Boy Advance. Bueno, la memoria del Game Boy Advance es mayormente de 16 bits, excepto una pequeña parte de 32 para manejar lo que es excepciones, como las interrupciones, porque estos micros el set de instrucciones thumb pierde las instrucciones de manejo de excepciones. Sí o sí debe hacerse en 32 bits. Cuando cae una interrupción, el micro automáticamente entra a funcionar en modo ARM, o sea, modo 32 bits. Bien, ¿cómo sale thumb2? Bien, thumb2 sale de eso que les comenté, ahí número 18 y 19 que tenemos acá. En thumb, cuando aparecía una de estas instrucciones como 111.10, la número 19, se leía 16 bits y luego por separado se tomaba uno y otro de los que están por ahí para indicar si era un branch with link inmediato o un branch with link and exchange, branch with link extended inmediato. En thumb2 se elimina este pequeño detalle y se usa directamente las 3 combinaciones para indicar 32 bits. O sea que se mantiene este opcode, se puede realizar uno y el otro, pero en thumb, cuando la primera es 111.10, la segunda va a ser 111.01 o 111.11 sí o sí, porque thumb lee siempre 16 bits. En cambio, en thumb2, como se pueden leer de A32, se leen las dos hash words y se procesa de a una. Cuando se ve 111.10, se sabe que la segunda puede ser cualquier otra cosa, y ahí tenemos opcodes thumb de 32 bits. Esto produce una pequeña mejora de performance sin perder la mejora de compresión de código que habíamos obtenido antes. Un ejemplo, a ver, acá lo que tenemos es en esta lista las instrucciones que van a aparecer haciendo uso de los opcodes que estuvimos bien, ¿sí? Recuerden que todas las instrucciones son instrucciones de 32 que fueron comprimidas. Recién en las últimas arquitecturas están apareciendo algunas instrucciones thumb que no tienen equivalente en ARM. thumb2, perdón, que no tienen equivalente en el set de 32. Hay alguna polémica de si se va a descontinuar o no el set de 32 bits, porque aparentemente el de 16, el thumb2, tiene casi la misma performance que el de 32, pero bueno, todavía esto está ahí en veremos. Lo último que dijo el fabricante es que no pensaban descontinuarlo. Una cosa muy interesante que agrega thumb2 es que nos devuelve la ejecución condicional resumida, ¿no? No tiene la misma potencia que tenía antes,
pero nos aparece nuevamente en forma de esta instrucción que está ahí abajo, IT, if then, que permite ejecutar hasta 4 instrucciones en forma condicional en lo que se llama un ID block, IT block, perdón, un bloque IT. Tienen que cumplir determinados requisitos estas instrucciones para estar dentro de este bloque, pero nos devuelven de algún modo la ejecución condicional. Van a encontrar por ahí cuando investiguen, porque les voy a ordenar que investiguen, ¿sí? Háganlo, no se queden con lo que digo, me puedo equivocar y mucho, investiguen mucho. Van a encontrar por ahí algo llamado UAL. ¿Qué es esto? UAL no tiene nada que ver con ninguna universidad de nombre similar. UAL es Unified Assembly Language. Lo que hicieron fue, luego de sacar ARM y TAMP y después TAMP2, se dieron cuenta que era un gran lío, en inglés diría mess, y había demasiados opcodes molestando por ahí. Entonces, lo que hicieron fue unificar los nombres TAMP con los nombres ARM. Y valerse de estas instrucciones condicionales dentro del bloque IT, se nos obliga, a quienes escribimos en TAMP2, a incluir el código de condición, aunque no vaya a ser observado por el micro. Por ejemplo, acá está puesto MOVEQ R0, R2. El procesador en realidad no va a ejecutar MOVEQ porque no tiene los 4 bits de condición para detectar la condición EQ. Pero aquí arriba, en este if then else, le estamos diciendo que mire la condición EQ. Esto está diciendo quién va a tomar el then y quién va a tomar el else en las que vengan a continuación. Es complicadito el bloque IT, lo vamos a dejar para otro momento. Pero yo acá podría poner moves. Este sería un move y este sería un move. Y en realidad estoy diciendo cuál es el EQ y cuál es el NE acá dentro, en esta parte de la instrucción. Para mantener la uniformidad con el otro set de instrucciones, en UAL se me obliga a mí a escribir de esta forma el código assembler. ¿Para qué? Bueno, primero para menos problema en el compilador y que sea más uniforme. Y después, fíjense que en el caso de que esto se compile para código ARM, este IT no existe, entonces directamente se elimina, no se genera código en esa sentencia. Con lo cual podemos escribir el mismo código para que sea compilado en micros que corren ARM, que corren TAMP y que corren TAMP2. Un ejemplo del mismo algoritmo escrito en TAMP2. Bien, tenemos arriba esto que está comentado con un punto y coma, ese branch start, es una forma de optimizar el bloque entrando directamente al punto de comparación. Yo lo dejé comentado para que el ejemplo sea igual que los que vimos antes. Entonces, primero hacemos un if then else greater than. Armamos nuestro bloque condicional y estamos diciendo con esto que la primera instrucción va a ejecutar el if. ¿Cuál va a ser el if? Y el que yo puse acá, el GT, el greater than. Muy bien. La segunda, ¿qué va a ejecutar? Acá hay una E, dice ITE, entonces va a ejecutar el else. ¿Cuál es el else de greater than? Not greater than sería less than or equal. Entonces, la primera va a ser subgt, bla bla bla, subLE, bla bla bla. Fíjense que ya esto lo tenemos igual que el primer ejemplo. A continuación, la comparación como antes y el branch if not equal a el loop. Código, 5 instrucciones. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, señor. Loop de 16 bytes. ¿Por qué? Porque cada instrucción de estas es de 16 bits o 32 bits. Hay que ir a mirar de cuánto es cuál. 6 ciclos la ejecución. Eso era perdón, me fui a cualquier lado. En ARM, recordemos ARM. 4 instrucciones de 4 bytes, 16 ciclos, 16 bytes. Recordemos 6 ciclos. TAMP2, 10 bytes. Mejor caso, 7 ciclos. Ahora, qué mal que estoy. Recordemos TAMP, abajo de todo 7 instrucciones, 14 bytes, 8 ciclos. Ahora sí, en el medio donde dice TAMP2, 5 instrucciones. Estas 5 instrucciones pueden ser de 2 o de 4 bytes. En este caso nos dieron todas de 2 porque nos dio 5 por 2, 10 bytes. Tiempo de ejecución, 7 ciclos. Fíjense, levemente peor que ARM, levemente mejor que TAMP. Código ocupado, un poquito mejor que ARM, un no tan poquito peor que TAMP2. Entonces, ganamos, recuerden que todo se paga, ganamos performance, perdemos un poquito de eficiencia, pero nadie nos obliga a codificar de esta forma. También podemos escribir en TAMP si lo que queremos es máxima compresión. Todo depende de qué arquitectura tengamos y qué set de instrucciones
nos permite utilizar. Bueno, TAM2 sí posee, recuérdenlo, instrucciones de manejo de excepciones. Lo están marketineando a los procesadores con TAM2 con la ventaja de que se puede programar siempre en C. ¿Esto por qué? Y porque cuando había que manejar un handler en los procesadores que tenían ARM y TAM solamente, había que hacer el handler en ARM, en 32 bits. Y con muchos compiladores parece ser que había directamente que trabajar en assembler. Bueno, con TAM2 no es necesario, se puede trabajar directamente en C. Bueno, y esto que también tienen que tener presente es que normalmente no van a escuchar TAM2, sino que van a escuchar TAM. Yo estoy haciendo la diferenciación, pero cualquier otro webinar, seminario o publicación que ustedes vayan a hojear, van a ver que se habla de TAM y en realidad están hablando de TAM2. Bueno, entramos a ver algunas de las extensiones, y eso es lo que vimos de sets de instrucciones. Vimos ARM, vimos TAM y vimos TAM2. No vamos a ver Yacel y esas otras cosas, nada más comentamos que existen. Dentro de las extensiones están Neon y BFP. ¿Qué tenemos acá? Bueno, se agrega un procesador, si esto ya es otro procesador, un procesador vectorial que puede soportar SIMD. ¿Qué es esto? Va a haber también registros adicionales y va a haber una pipeline adicional. Es como si fuera otro procesador que está en paralelo y que permite operar con una instrucción sobre muchos datos. También puede haber otro procesador, ojo, puede estar uno, puede estar el otro, o pueden estar los dos. ¿Sí? Podemos tener SIMD, podemos tener BFP y podemos tener SIMD más BFP. O sea que SIMD puede hacer uso de BFP también. Se puede hacer Single Instruction Multiple Data de instrucciones que operan en coma flotante. Todo esto recuerden que es una extensión al set de instrucciones y esto a su vez puede estar codificada, esa instrucción puede estar codificada en ARM, 32 bits o en TAM2, 16 bits. En amarillo tenemos un código C de un ejemplo muy simple que permite realizar suma y acumulación. ¿Sí? Es una suma de números y los vamos, o sea, no es que los sumamos simplemente dos arrays entre sí, sino que a un array le vamos sumando todos los valores y acumulamos el resultado. Esto mismo, a la derecha en celestito, lo van a ver hecho utilizando estas instrucciones SIMD. Se abre el código porque lo que se busca no es que sea menos instrucciones, sino que esto funcione más rápido. Entonces se abre, por ahí se hacen 4 operaciones simultáneamente, se busca, como está en el diagramita de arriba, paralelizar las operaciones para hacerlo muchísimo más rápido. Llegamos a uno de los puntos que nos van a empezar a, espero, aclarar qué es esta die ármica. Vamos a ver la relación entre el procesador y la arquitectura, o sea, entre el número que nos vende el fabricante y la arquitectura, el número que nos vende el fabricante del micro y la arquitectura que nos define y nos explica el fabricante de la propiedad intelectual, o sea, ARM. Antes de ARM V7 vamos a encontrar un número. Vamos a ver que es ARM X, ese número X va a ser un 7, un 9, un 11. Y después vamos a tener un par de números, ese II que está ahí entre corchetes, que son agregados. Estos agregados puede ser, por ejemplo, un MMU. Si ustedes se encuentran con un ARM 926, ese 26 significa que tiene un MMU. Si tiene un MMU puede correr algún sistema de estos que requieren manejo de memoria virtual, como por ejemplo Linux o Windows CE. Si no la tiene, Linux no lo va a poder correr. Hay algún Linux, un micro Linux, que es una versión reducida, que sí la va a poder correr. Y hasta donde sé, Windows CE no lo va a poder correr. Y después va a haber un guión con alguna otra cosa más, en la cual son datos como por ejemplo que es una macrocelda sintetizable. Esto es algo que ARM entrega cerradito como para que el fabricante del procesador pueda hacer extensiones propias al set de instrucciones o al hardware de lo que es el micro en sí. Entonces, un ARM 7 TDMI es un ARM 7. ARM 7 es ARM V4, es la primera arquitectura que vio más o menos la luz en forma comercial si no consideramos al ARM 6 que estaba dentro del Newton. Ese ARM V4 corría ARM y TAM. Un ARM 9 es un ARM V5. ARM V5 es muy parecido a ARM V4, no agregó demasiado. Tiene algunas extensiones, van a ver esa EJ que figura ahí entre las extensiones. La E es de Extensions for DSP. Hay instrucciones como por ejemplo para saturación cuando se suma.
hay algunas rotaciones con signo que están bastante interesantes. Todo el tipo de operaciones que normalmente se hacen al hacer procesamiento digital tienen una instrucción que las ayuda en este set que tiene la E. Y la J es porque tiene el Yacel, que es la primera encarnación de este set de instrucciones para poder ejecutar directamente los bytecodes de Java. Si tenemos un ARM 11, es un ARM V6, hay muy poquitos en la calle, ya la mayoría está migrando a micros de mayor potencia como la serie Cortex, pero todavía hay algunas implementaciones, creo que hay algunos Marvel por la calle con ARM 11, es un micro muy pero muy poderoso. A partir de ARM V7 ya tenemos los 3 perfiles, recuerden, A, R y M, y las arquitecturas empiezan a llamarse Cortex, guión, el perfil y un número. Entonces tenemos Cortex A8, cuya arquitectura es ARM V7A, Cortex A9, misma arquitectura, Cortex M3, ARM V7M, Cortex M0, ARM V6M, esto es bastante cómico porque ARM V6M sale después de ARM V7M, que es un subset de ARM V7M. ARM V6M no tiene nada que ver con ARM V6. Y Cortex M4, que es lo mismo que ARM V7M con las extensiones de DSP. Vamos a ver un poquitito más de detalle de cada uno de estos micros a continuación. Les voy a dar un pequeño glosario. Lo que se van a encontrar por ahí es AMBA, Advanced Microcontroller Bus Architecture. ¿Qué es esto? Es una especie de estándar para que los micros puedan conectarse con otros periféricos, dentro de lo que es esta propiedad intelectual que se diseña y que se va pasando de uno a otro. Se utilizan estos estándares. Es un conjunto de señales. Componiendo esto van a encontrar AHB, que es Advanced High Performance Bus, que es un bus para interconexión de varias de estas unidades. Puede haber varios masters ahí adentro, puede haber un esquema multiprocesador. Van a encontrarse con el AHB Lite, la versión bajas calorías, que no solo no contiene azúcar, sino que solamente permite un máster adentro del bus, que es la que van a encontrar dentro de las Cortex M3, M0, M4. Después tenemos APB, que es Advanced Peripheral Bus, es lo mismo pero para poder colgar nuestros periféricos. Y TCM, que es lo que estamos acostumbrados a ver en cualquiera de los microcontroladores de 8 y 16 bits, que es la RAM colgada directamente del bus del micro. TCM es una forma de decir no tenemos caché. ¿Sí? La RAM, la memoria, no está a través del caché, sino que el micro la ve directamente. Eso es TCM, Tightly Coupled Memory. Memoria fuertemente acoplada. Bien, el primer procesador de la tarde, ARM 7 TDMI. ¿Qué nos dice esto? Que es un core ARM 7. Muy bien, hurgando entre la información de ARM, vamos a ver que su arquitectura es von Neumann. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos un solo bus para instrucciones y para datos. No podemos hacer una lectura o escritura de datos a la vez que estamos haciendo un fetch de una instrucción de memoria. Bueno, este micro tiene una pipeline de 3 etapas: fetch, decode, execute. En el caso que execute sea una escritura a memoria, como no va a poder superponerse con el fetch de la otra instrucción, la pipeline tiene un cuarto ciclo adicional para poder compensarlo. Tiene el set de instrucciones ARM y es TDMI, con lo cual también tiene el set de instrucciones TAMP. La D es que tiene una interfaz para hacer debugging. Se puede hacer debugging directamente sobre el chip, no es necesario tener un emulador externo como en los viejos tiempos y algunos micros en los nuevos. La M es que tiene multiplicador por hardware, la instrucción de multiplicación se ejecuta en un ciclo. Y la I es que tiene ese FIC, tiene un controlador de interrupciones que me permite tener esta interrupción rápida. El bus interno es AMBA. La performance de este micro ronda el MIPS por megahertz. Las vamos a mostrar las performance en DMIPS por megahertz. El DMIP es un Dry Stone, DHRY, Stone como piedra. MIP es millón de instrucciones por segundo. Un Dry Stone MIP es la performance que se obtiene en una máquina en particular, es una VAX, no recuerdo el número. Lo que se hace es tomar a esta máquina como referencia. La performance de esta máquina es un MIP, entonces de esta máquina para arriba se calcula la cantidad de MIPS
y lo que se ejecuta para obtener este número de performance es un algoritmo estándar con enteros que realiza algunas operaciones que se ha considerado en algún momento que eran demostrativas de lo que sería una aplicación típica en este entorno al cual nos estamos refiriendo, que sería un procesador dedicado a resolver aplicaciones típicas de procesadores de esta envergadura. Si bien no está tirada a lo que es un microcontrolador, sino que está más orientada a una aplicación, el hecho de estar usando enteros la hace bastante aplicable a los microcontroladores comunes. No es la panacea, no es un buen indicador de la performance real del micro. Estas instrucciones son instrucciones, no indican en realidad nada, pero bueno, como están resolviendo algo, por lo menos nos da una idea de qué tan rápido es uno con respecto al otro, y sirve muchísimo para comparar micros de la misma arquitectura. Dentro de una misma arquitectura podemos comparar tranquilamente. Ahora, cuando son diferentes arquitecturas, es muy común que los fabricantes empiecen a modificar los entornos en los cuales se hacen las pruebas y bueno, dejan de ser significativos los resultados. Bueno, estamos hablando de unos 0,94 DMIPS por megahertz. Esto multipliquen por el clock del micro, ¿sí? Si es en 10 megahertz son 9,4 DMIPS. Y 0,74 en modo thumb. Siguiente procesador de la tarde, el ARM 926 EJS, Extended DSP, Yacel, macrocelda sintetizable. El ARM 9 es Harvard, que significa que vamos a tener dos bases disponibles, uno para instrucciones y otros para datos. Se va a poder superponer el acceso y para hacerlo más rápido vamos a tener también un pipeline de 5 etapas. Yo nunca recuerdo cuáles son las otras dos, así que no se las voy a poder enumerar. Es un ARM v5, con lo cual tiene el set de instrucciones de ARM v5. También tiene el ZTAMP. A partir de ARM 7 TDMI, todas las arquitecturas que vinieron después incorporaron el ZTAMP, por eso no se pone la T en el nombre, porque ya se sabe que la tiene. Ya se sabe, es un poco tomado con pinzas, pero bueno. Y tenemos un micro de más de un DMIP por megahertz, 1,1. Ya se está poniendo interesante la cosa. Tenemos caches on chip, ese 26 nos dice que tenemos una MMU. Bueno, el Yacel nos va a permitir ejecutar Java. Si necesitamos que nuestro tiempo de acceso a memoria tenga un cierto grado de predictibilidad, tenemos TCM y recuerden que el bus es AMBA. Ya pasamos, luego del Cortex A9, salteando el 11, lo que sigue a nivel de procesadores de aplicación, es decir, pequeñas bestias para que nuestro celular baile, cante y haga todas esas cosas. Dicen que en el futuro vendrán con chopera y caja de quinta, pero por ahora solamente vienen con gráficos. Tenemos un core que es Cortex A8. Cortex A8 es el último grito en hardware de la moda. En cualquier momento es dejado atrás por el Cortex A9, que ya hay algunas implementaciones. Si tienen ganas de acompañarme en otras de las charlas que vamos a dar en otras semanas, vamos a mostrar un modulito que está basado en un micro de Freescale con un procesador Cortex A8. Hace poquitito ya ARM sacó el Cortex A15, todavía no pude ver qué es lo que tiene. Creo que es procesamiento, más que nada es multiprocesor. Pero bueno, ¿qué me está diciendo esto? Es un A8, bien. Cortex A ya es ARM v7A, o sea, perfil A de aplicación. Es un micro con memoria virtual. Tiene un pipeline de 3 etapas, 13, 1, 3. Tiene soporte para memoria virtual y tiene este neón que les comenté para hacer superprocesamiento de 10 etapas. Esto es muy útil para resolver algoritmos de video, por ejemplo, rotación de gráficos, todo este tipo de cosas. Es más, el Freescale que les comenté tiene hardware dedicado para esto. Tiene el set TAMP V2, que es parte del set de la arquitectura ARM v7, y tiene este set EE que les comenté, el Execution Environment, que es para Just-in-Time Compilers. El nombre de marketing de esto que van a encontrar por ahí es Yacel RCT. No recuerdo qué era el RCT. Y tiene también este Trust Zone que les comenté de la partición de seguridad para que una parte del micro no vea a la otra. Es un micro de 2 DMIPS por megahertz, que ha sido superseded por el Cortex A9 de 2,5 DMIPS, que fíjense que tiene el A8 tiene una pipeline de ejecución en orden, o sea, es ejecución ordenada.
y el A9 ya es out of order speculativo. O sea que cuando hay un branch, él puede hacer un salto dentro de la pipeline. Son hardwares muy complicados. Recuerden siempre que esto no está pensado para prender y apagar un LED, sino que está pensado para resolver una aplicación. ¿Sí? Lo que se quiere hacer es un códec de audio para GSM, una rotación de video, manejo de video en tiempo real, una conversión de norma. Bueno, volvemos a la Tierra. Vamos a arrancar en M3, que es por ahí el medio, y nos vamos a correr para uno y otro extremo. El Cortex M3 podemos decir que es el estándar en 32 bits para lo que serían microcontroladores. En mi caso sería lo que nos interesa. No sé la extracción de ustedes. Si son microcontroleros como yo, van a estar más a gusto con un M3 que con un A15. ¿Qué nos dice Cortex M3? Bueno, es arquitectura V7M. V7M es Harvard. 2 bases. Tenemos una pipeline de 3 etapas, pero tenemos especulativa, ¿sí? El branch se puede predecir y alterar el orden dentro del pipeline. 1,25 de MIPS por megahertz. Esto corre más rápido que el ARM9. Sí, pero no tiene MMU y no puede realizar la ejecución de sistemas operativos como Linux y Windows CE. Tenemos multiplicador por ciclo. No tenemos ARM, solamente TAM2. Recuerden que TAM2 son instrucciones de 16 y de 32 bits. Lo mejor de ambos mundos, lo mejor de la compresión de código y lo mejor de la performance. O lo peor, si lo quieren ver de otra forma, si están en un extremo. Tenemos división por hardware, hay una instrucción que permite dividir y hay un hardware dedicado adentro para hacer la instrucción. El controlador de interrupciones, ese NVIC que dice ahí, es Nested Vector Interrupt Controller, o sea, es un controlador de interrupciones anidadas. Está diseñado para baja latencia y tiene 240 interrupciones posibles con 255 prioridades. Hay un NMI y 240 interrupciones más. La NMI tiene la prioridad más alta. Cada una de las otras 240 interrupciones puede tener una de 255 prioridades posibles. Es grandote. Tiene bitbanding, que es algo que yo había visto solamente en el 8051. ¿Qué significa esto? Significa que podemos acceder a una fracción de memoria como bits. Podemos direccionar a los bits de la memoria directamente. El bus interno es HB Lite, un solo master, ¿para qué más si es un microcontrolador? Y tenemos sleep modes, algo que se habían morfado los muchachos en los otros. Si ustedes miran algo en ARM7, no tuve la suerte, pero en ARM9 son micros que andan por los 200 mA más o menos, y eso se llama bajo consumo. Estos micros, ya Cortex A tiene un consumo bastante más bajo, Cortex M tiene consumos mucho más bajos y tenemos también modos para que el micro pueda entrar a dormir y apagar determinadas partes y consumir menos. Hay algo opcional que es una PMU, se puede agregar al procesador si el fabricante, un NXP, un Texas, un quien sea, no un ARM, quiere agregarle una unidad de protección de memoria para tener algún pequeño sistemito operativo, puede hacerlo. Está especificada en la arquitectura, la PMCA ARM la especifica, la entrega, pero su implementación es opcional a criterio del fabricante del device, ¿sí? Del dispositivo del hardware. Y tiene esto muy interesante que es un embedded tray. Yo puedo tener la historia de todo lo que ejecutó el micro dentro de un cierto tiempo adentro del micro. Puedo obtener esta información con hardware relativamente económico y puedo realizar trace que es muy útil para debugging. En otros micros por ahí hay que tener herramientas caras para lograrlo. Aquí lo tenemos adentro del micro. Yendo para arriba tenemos el Cortex M4, que es muy parecido al Cortex M3, muy parecido al Cortex M3, digamos prácticamente que es el Cortex M3 es un subset del M4, lo vamos a ver en un par de slides. Lo que tenemos aquí de interesante es que aparecen extensiones también para DSP. No son las mismas extensiones que teníamos en ARM9, pero son extensiones similares. Fíjense, ahí tenemos algunas instrucciones para operar sobre números con signos, siempre dentro de enteros, ¿sí? Para saturar, cuando hacemos operaciones, sumamos y saturamos. Ustedes sabrán que cuando estamos procesando, haciendo DSP, si nosotros realizamos una suma, un sistema analógico no hace rollover, ¿sí? Si se excede el valor máximo, queda saturado. Bueno, a veces hace algunos artifactings, algunas cositas, algunas caídas de tensión.
Si nosotros no hacemos una saturación, simplemente nos quedamos con el resultado de la suma y nos pasamos de nuestro rango, un número positivo pasa a ser negativo, con lo cual lo que sale es cualquier cosa. Para evitar que esto suceda tenemos que mirar los flags y ver si hubo un overflow y manualmente saturar. Si la MAC del micro o del DSP tiene estas instrucciones, podemos directamente, al mismo momento que se hace la suma, hacer la saturación. Ya lo hace el micro y no tenemos que hacerlo nosotros manualmente después, con lo cual obviamente es menos código, mayor performance. Tenemos además un pequeño SIMD, no es neón, recuerden que no es neón, es un SIMD más simplificado que está hecho especialmente para la arquitectura Cortex M4. A la derecha tienen un gráfico en el cual se puede observar un ejemplo de performance relativa entre un Cortex M4 que está en verde, estimado, o sea que esto lo hicieron por cálculo antes de que salgan los micros a la calle. Recién hay, la única implementación de M4 que está en la calle es la de Freescale, siendo que NXP fue el primero en licenciarla. Se espera que NXP saque en cualquier momento, si no lo sacó yo estoy desactualizado. Bueno, y van a ver arriba un micro común, un DCP discreto y algún DCP especializado para audio. Bueno, esto obviamente es fuente de ARM, puede estar tocado para dar mejor para ARM, pero bueno, tómenlo con pinzas, ahí tienen una idea del cálculo requerido en velocidad de micro, de acuerdo a la cantidad de MIPS que se sabe que lleva esa tarea, la performance de cada uno de los micros. Tiene también un FPU opcional, ahí van a ver abajo de la flechita que está a 90 grados, la cantidad de ciclos en las que se realizan algunas operaciones cuando está el FPU presente. Lo que tenemos también son abajo las nuevas instrucciones de una MAC de un solo ciclo y un pequeño diagramita de las instrucciones SIMD que se pueden esperar. Todo esto es para tener una performance un poquito superior a la de Cortex M3 dentro de M4. ¿Sí? Acá verán normalizado al valor de M3 que está puesto en 1, van a ver la performance que tiene Cortex M4. ¿Sí? Esto sería el requerimiento de CPU que tiene M3 para realizar la misma función y el requerimiento que tiene M4 en 16 bits a la izquierda, o sea, operando sobre datos de 16 bits, y en 32 bits a la derecha, operando sobre datos de 32 bits. Por ejemplo, un PID en 16 bits y en 32 bits es más o menos lo mismo, es un 0,7. O sea que si necesito un Cortex M3 de 10 MHz, un Cortex M4 me lo va a hacer en 7 MHz. Y si tengo que resolver un FFT con números complejos en 16 bits, es 0,3, o sea que en vez de 10 MHz, con un micro de 3 MHz puedo realizar esta tarea. Esto es una idea de la importancia que tiene el set de instrucciones para la resolución de una determinada tarea. Si el compilador, el mismo código C, digamos que va a poder generar un assembler mucho más compacto y mucho más especializado y optimizado, que me va a permitir resolver la misma tarea con instrucciones que han sido diseñadas para eso, con lo cual la performance va a ser superior. Acá tenemos un ejemplo más terrestre, en el cual hay un código de FIR, van a ver la ecuación a la izquierda, el diagrama en bloques a la derecha, ahí están los retardos unitarios, se hace una transformada Z de la ecuación diferencia, y se opera sobre la ecuación, sobre la función en el entorno Z, se pasa a la ecuación diferencia y se implementa la ecuación diferencia en código. A la izquierda, en clarito, tienen el código en Cortex M3, está desdoblado el código, está hecho operando de a dos datos para poder tener mayor performance y mantener un equivalente en las dos versiones de código. ¿Por qué? Porque M4 tiene SIMD, entonces es preferible desdoblarlo y ejecutarlo en paralelo. Entonces, bueno, para que no sea el penalti tan grande, se desdobló también en M3. Fíjense ustedes que el kernel del filtro en Cortex M3 emplea 8 ciclos, mientras que en Cortex M4 es un solo ciclo. No sé si se ve el resaltado, yo por las dudas lo voy a resaltar myself. Acá está el kernel, y en este caso serían las 8 instrucciones que van desde acá hasta acá. Fíjense que en total tenemos
15 ciclos en Cortex M3 contra 7 en Cortex M4, bueno, bla bla bla, cantidad de instrucciones. Abajo van a ver la ventaja en total de lo que se está obteniendo. Esto, como verán ahí, lo tomé, me lo robé de una presentación de la empresa Itiam. Espero que no haya ningún abogado en ninguno de los países donde el copyright es válido. Los siento, pero por lo menos los nombro, señores de Itiam, disculpas. Bien, nos vamos para abajo ahora. El Cortex M0 es la versión con pastillas de chiquitolina para los muchachos de México del Cortex M3. Es una versión reducida, pero no es tan así, porque recuerden que es V6M la arquitectura. Es muchísimo más chico el core y se sacaron montones de instrucciones y montones de cosas que no es que sobraban, pero lo que se buscó es hacer un core bien chiquitito con buena performance para poder competir con los micros de 8 y 16 bits. La arquitectura que se buscó es von Neumann por simpleza. El pipeline es de 3 etapas. Fíjense que gracias a TAM2 este micro tiene prácticamente la misma performance que tenía el ARM7, que también es von Neumann, pero tenía la opción de ejecutar el código ARM. Este con TAM2 tiene 0,9 de MIPS por megahertz. Lo que tiene no es el set completo de TAM2, sino un subset. Están todas las instrucciones de 16 bits, pero de 32 están las que podemos ver acá. Está el branch with link, que no es otra cosa que lo que conocemos como call en otros micros, y las instrucciones de manejo de excepciones y purgado del pipeline, que nos vamos a necesitar para poder atender alguna interrupción. En realidad lo va a hacer el compilador C, pero bueno, el micro tiene que tener estas instrucciones porque si no, no podríamos tener interrupciones y estaríamos otra vez con el cincel y la masa picando sobre la piedra, ¿no? Tenemos multiplicador en un solo ciclo, como en Cortex M3, pero no tenemos divisor, no hay hardware de división. Se achicó en todo lo que se pudo. El NVIC, el controlador de interrupciones, sigue siendo anidado. Una interrupción puede interrumpir a otra y hay manejo de prioridades, pero es mucho más reducido. Solamente tenemos 4 prioridades en vez de 255 y 32 fuentes de interrupción posibles. El bus interno también es HB Lite. También tenemos modos de sleep y recuerden que el core se hizo mucho más chiquitito para que sea más económico y para que sea más económico también en cuestión de consumo. Yo me olvido que esto es internacional, este gesto en Argentina significa dinero. No tenemos en vez de trace adentro del micro, ¿sí? O sea que podemos debuguear, vamos a tener JTAG, hay una versión más económica que es el SWD, Single Wire Debug. Usa un solo ping en vez de los creo que 4 o 5 que requiere JTAG. Me permite acceder al micro en background, acceder a la memoria del micro, los registros, todo bárbaro, no perdemos nada, pero no tenemos el trace. Bueno, esto es una performance comparada en cuanto a DMIPS de todos los micros de los que estuvimos hablando. Tenemos, por ejemplo, abajo de todito, el ARM7 ejecutando TAMP. Luego, ejecutando modo ARM, fíjense que el Cortex M0 tiene la misma performance. Después tenemos ARM 926. Cortex M3 tiene un poquito más de performance que ARM 926. 1.25,11 contra 1.1, perdón. Luego tenemos Cortex A8 con casi 2 y Cortex A9 con casi 2,5. Ahí tienen la forma en la que esto fue calculado. Ahí está la VAX que yo no recordaba, BMS 11/1750. La cantidad de MIPS de esta máquina es 1757, entonces por eso van a encontrar por ahí, donde les muestran cómo hacen el cálculo, que se divide por 1,757, bueno, 10 a la menos 9 sería en este caso, bueno, etcétera, etcétera. Bien, acá lo que tenemos es, además de mi cara a la derecha, fíjense que hay 3 especies de settings de instrucciones anidados. Fíjense que está el Cortex M0 en el medio. M1 es una versión de Cortex M0 para implementar dentro de un FPGA. Después está el Cortex M3, que contiene todas las instrucciones que tiene el Cortex M0 y unas cuantas más. Aparece por afuera el Cortex M4, que tiene todo eso y agrega otras más. Y la parte de abajo es las instrucciones de floating point de Cortex M4, que son opcionales. Puede tener o no la extensión de floating point. Bien, esto es un invento que hice yo para favorecer al Cortex M0 sobre los demás micros de
de 8 bits en el cual multipliqué los MIPS que tiene el procesador por la frecuencia máxima de clock que algún fabricante implica por la cantidad de bits que yo puedo acceder por cada instrucción. Entonces un micro de 8 bits, por más que tenga un clock de 100 MHz como el Single Cycle MSS, el 8051 Single Cycle que hay de 100 MHz, no puedo tener más de 8 por 100, ¿sí? Por un MIP. Sin embargo, un Cortex M0, como muerde de a 32, por más que tenga una frecuencia más baja, va a ser 4 veces más rápido en ese sentido que el otro. Así que bueno, estudienlo tranquilo, esto no tiene aplicación. Cuando tenga un tiempo disponible me voy a tomar el trabajo de compararlos en lo que es a movimiento de patita y a resolución de funciones simples, pero seguramente ya hubo alguien que lo hizo y mejor que yo. Pero al momento es lo único que tenía, así que voy a pasar a la siguiente. Acá tenemos una comparación, sí, que no la hice yo, esto lo tomé de una presentación de ARM disponible en la web, la que saqué de ITEAM también estaba disponible en la web, en la cual comparamos a Cortex M0, MSP430, que se usó para normalizar, por eso está en el 1, un PIC18F y un 8051 que por lo que veo puede llegar a ser un single cycle. Fíjense que los micros de 16 bits como el MSP430 aventajan a los de 8 bits en procesamiento de 16 bits, como por ejemplo, a ver que recupero la flechita, como por ejemplo acá. Sin embargo, en procesamiento de 8 bits, los micros de 8 bits como el PIC y el 8051 aventajan al MSP430, que es un micro de 16 bits. Sin embargo, el Cortex M0 de 32, como no iba a ser de otra forma, porque es el protagonista, aventaja a todos con creces en todas las operaciones. Esto duele más cuando uno se pone a pensar que el precio es prácticamente el mismo, o incluso es más barato el precio de un Cortex M0 que el de un micro de 8 o 16 bits. Ok, muy bonito. ¿Y qué hacemos con esto ahora? Bueno, en Cortex A, como son procesadores de aplicación, lo que vamos a hacer es desarrollar sistemas complejos. Vamos a desarrollar multimedia, vamos a trabajar sobre algún lenguaje que me permita desarrollar la aplicación. Yo no creo que esta gente que hace esos gráficos alucinantes y el procesamiento de video trabaje sobre C. Imagino que trabajarán sobre algún lenguaje que les permita realizar la aplicación de alguna forma con un nivel de abstracción que lo puedan hacer mucho más rápido y más simple. Entonces vamos a operar sobre algún RTOS, un sistema operativo multitarea o algo que me permita trabajar en real time. Con un Cortex M, con un microcontrolador, sí voy a hacer lo que yo llamo aplicaciones tradicionales, ¿sí? Prender un LED, mover un relé, pero mucho cálculo. Una aplicación industrial, un PID con un 32 bits, totalizadores en 32 bits, ese tipo de cosas que en 8 bits son engorrosas. Con un M0 estoy feliz y contento y me sobra. Entonces puedo llegar a trabajar en Assembler. Todavía probablemente quede algún dinosaurio que trabaje en Assembler. Podemos trabajar en C, podemos trabajar en C++. Si queremos usar un RTOS, seguramente estará, pero por ahí el Cortex M0 está más destinado a los que gustamos de trabajar sobre el metal, como se dice, ¿sí? Sobre el micro directamente. Entonces, para los de alto nivel que tenemos, bueno, tenemos herramientas de ARM. Fíjense que los muchachos de Google ofrecen el DS5, que es para desarrollar sobre Linux y Android. ARM ofrece el entorno RealView Development System y el MDK. Dentro de lo que es Cortex A, vamos a trabajar con las mismas herramientas de desarrollo que normalmente trabajamos en Windows C, o sea, Visual Studio y todo lo que eso sigue. Y sobre Linux vamos a usar Eclipse, GNU y etc. Vamos a hacer código de aplicación como haríamos en cualquier PC si desarrollamos para Windows C o para Linux, como si desarrolláramos para Windows XP, 7, no sé, el Windows que esté de moda hoy. Para microcontroladores, para Cortex M, ARM desarrolló esto llamado CMSIS, Cortex Microcontroller Software Interface Standard, que es un set de reglas en la cual me permite a mí, señor usuario, pobrecito, elegir el micro que quiera, del fabricante que quiera, y si por algún motivo tengo que migrar a otro fabricante, hay un nivel de abstracción intermedio en el cual yo accedo a los dos periféricos de diferentes fabricantes que son totalmente distintos, de la misma forma, porque no accedo directamente al periférico, sino que accedo
al CMSIS, ¿sí? Es como un Hardware Abstraction Layer, es un nivel intermedio, un middleware que me permite a mí independizarme en cierta forma del fabricante. Si quiero trabajar directo sobre el periférico, nadie va a venir con la regla a pegarme, ¿sí? Puedo tranquilamente operar sobre el periférico, pero es interesante trabajar sobre el CMSIS, sobre todo porque ya hay mucho código resuelto. El último CMSIS que está es el 1.3, está por salir el 2.0 que es alfa, a lo mejor salió por la fecha que tengo ahí. En este van a estar Cortex M0 y M4, lo que hay ahora son estos fabricantes que están ahí marcaditos. Todo eso significa que ya hay soporte para los periféricos que están cubiertos en el CMSIS, que son el timer principal, la Ethernet y alguna que otra cosilla más que no recuerdo. Los entornos de que disponemos para trabajar, bueno, hay entornos profesionales, de esos que uno debe pagar para utilizarlos, que tienen esas licencias caras, de varios cientos de dólares hacia varios miles de dólares. Kyle, YAR, Rowley, Green Hills, Code Sorcery tiene la deferencia de proveer gran parte de su código a lo que es GNU, siendo que también ellos se basan en lo que es GNU. Pero bueno, es bastante caro, hay licencias para estudiantes, hay de todo. También tenemos entornos provistos por fabricantes, el LPC Expresso que provee en XP, Texas provee el Code Composer, Digi, que son los modulitos que de los que les voy a hablar en unos días, provee un entorno basado también en Eclipse. Bueno, ST tiene Renaissance, Freescale nos entrega el Code Warrior. Bueno, hay algunos que están basados en GNU, como el Code Composer y el DigiESP, hay otros que no. Las licencias, bueno, lo siento, le van a tener que preguntar a su distribuidor amigo. Y en un rojito amarronado tenemos este código gratuito y open source de la mano de estos muchachos de QCOX que no asustan, sino que es Cooperating on Cortex. Es un grupo de gente del Oriente que trabaja porque sí, haciendo esto basado en GNU y Eclipse. Hay una gran cantidad de micros soportados, hay Cortex M0, hay Cortex M3, está toda la línea LPC de NXP, está toda la línea de Energy Micro, los Luminari de Texas también están. Todo esto es absolutamente gratuito. Si no, también está GNU ARM. Yo tuve un problema con una de las libraries que se peleó con otra library de Cygwin, porque corre sobre Cygwin, y lamentablemente no lo puedo recomendar, pero sí QCOX, que lo tengo instalado y funciona perfectamente. Es demasiado amigable, tal vez para mi gusto, me gustaría algo un poquitito que me deje más meter los dedos a mí, pero bueno, por el momento es una alternativa poderosa y simple. Bueno, y estamos llegando al final. Esto termina la presentación de hoy. Yo les comenté desde ARM 7 TDMI hasta ARM Cortex A8 y tal vez A9, me quedó Cortex A15 y seguramente me habrá quedado algo que van a sacar mañana o que sacaron ayer. Seguramente ustedes se están preguntando si hay otras arquitecturas de 32 bits. La respuesta obviamente es ¡puf! Ustedes verán, cada fabricante a lo largo de los años ha sacado su arquitectura, algunos las dejaron olvidadas, otras las potenciaron, algunos como MIPS se dedicaron a vender también la propiedad intelectual y hay otros fabricantes que ya las están implementando. Bueno, como tener tienen muchas, estudienlas, decidan. Yo no sé si hay mejores o peores, por lo general están diseñadas para cumplir con una función en particular y a veces esa función es mostrarse más rápidas que otro. Entonces van a ver cuando ven los benchmarks que determinada arquitectura se dice que aventaja a tal otra haciendo esto, haciendo aquello. Bueno, probablemente sea mejor, probablemente no. Lo que tendrían que probar es realizar la misma aplicación, programarla como corresponde, usar un compilador que compile con la misma performance para los dos, probar y bueno, ver. Yo lo que les digo que investiguen, usen la que les gusta. Esta fue una presentación sobre ARM, no digo que sea la mejor, es el estándar, conviene conocerlo, conviene tenerlo a mano porque a la hora de hacer un trabajo y de tener que trabajar con alguien en particular, es muy probable que esta persona por algún motivo estratégicamente, por una cuestión de provisión, elija ARM y bueno, tenemos que estar listos y dispuestos para trabajar con ARM. Si nos gusta más MIPS, y bueno, trabajemos con MIPS. Si nos gusta el Super H de Renesas, es una arquitectura increíble, bueno, traeremos Renesas y trabajaremos con Renesas. Lo lindo es estudiar y estar contento. Investiguen, hay de todo y para todos. Esto ha sido todo por hoy.
Me despido de ustedes, lamento no verlos, ver sus caras, a ver si les gustan o no las pavadas que uno dice, pero bueno, tratamos de llevarlo adelante de la forma más simpática y dinámica para todos. Le devuelvo la palabra al amigo Germán, espero que sin Bueno, haberme excedido mucho. la verdad, como siempre, Sergio, muy buena la clase, muy divertida. Pero respecto a la bibliografía, ¿qué tenés para recomendar? Respecto a bibliografía, mira, yo entré muchas veces a la web de ARM y me bajé toda la información que tienen gratuita, hay muchísimo. Después cada fabricante suele entregar lo suyo, en lo cual empiezan a explicar. Por ahí es un poco difícil la información de ARM para digerirla al principio, ¿no? Pero tiene mucho jugo porque bueno, es el fabricante, está todo ahí. Así que yo les diría que aunque por ahí no se entienda mucho, léanla, busquen lo que tiene y lean lo que tiene lo que tiene ARM en su página, porque puede haber errores en el resto, puede haber errores de traducción, puede haber, si están leyendo información de un fabricante, puede haber algo de información tendenciosa. Lamentablemente los tiempos de los micros sin errata quedaron atrás hace 40 años. Lo mejor es ir a la fuente. Se van a la fuente de MIPS, bajan los documentos de MIPS, lean cómo se hacen los benchmarks, lean las condiciones, comparen. Si quieren estudiar arquitecturas de microcontroladores o de microcomputadoras, hay un libro muy bueno de Angulo y creo que Usategui es el otro, son dos españoles. Es muy buen libro sobre arquitectura, el único defecto que tiene es que está en correcto español y a veces nos cuesta entender un poquito. Y tendría que buscar algo más de arquitectura de micros como para darles. No quiero hacer autopromoción de mis libritos porque tienen poco contenido al respecto, pero bueno, algo hay. Pero no, este libro Angulo Usategui es muy bueno. Es el que se usaba en la cátedra de arquitectura de computadores en la UTN Avellaneda, que es donde estudié yo. Y bueno, investiguen, en la web hay muchísimo, hay que pasar el plumero, hay que sacar toda la tierra y la mugre, las telarañas de arriba. Otra recomendación, busquen información vieja. La información nueva asume que el que lee ya sabe. La información vieja tiene el contenido que a uno le hacía falta para decir, ah, y era eso. Así que lean info de ARM7 TDMI, por más que vayan a decir, ah, pero esto es obsoleto. No, léanlo. Van a ver todo lo que sacan de ahí. Bueno, bárbaro, Sergio. Tenemos unos cuantos seminarios más con vos, así que nos estamos viendo. Listo. Un saludo a todos Aquí y nos estoy. esperamos en el próximo seminario. Hasta luego. Hasta luego.